Desde este momento, en la estación universitaria les contamos de las actividades que se agendan: espectáculos, deporte, música, cultura y exposiciones. Agenda. El cuidado del patrimonio cultural tiene una larga historia, dentro de lo que son las tradiciones de fijado, la reparación de objetos. eh, También están las restauraciones, ¿no?, de obras de arte individuales, aunque estas actividades de restauración de objetos se remontan a los inicios de la humanidad, podríamos decir, Sí, como actividad pública y profesional. Bueno, los entendidos dicen que esto comenzó más o menos en el siglo XIX. Vamos a conversar de este tema, lo vamos a desarrollar. Estamos ya con la profesora de Historia y Geografía, Patricia Arévalo, que nos acompaña cada jueves. Patricia, bienvenida y muchas gracias. Vamos a conversar de la restauración, todo lo que tiene que ver siempre ligado, ¿no?, al patrimonio cultural. Pati, bienvenida. hola Carmencita, buenos días. Un placer de saludarte y saludar a toda la audiencia. Quiero preguntarte algo, primero, si es que existe alguna diferencia entre conservación y restauración. Estamos hablando del ámbito patrimonio cultural, por supuesto. Sí, sí, o sea, hay una diferencia bien notable. Restaurar quiere decir volver a su estado inicial. Es decir, cuando se restaura una pintura, se la restaura tratando de que vuelva a su estado original. Por Ujú. eso, ¿te acuerdas la señora que pintó una restauración, que hizo una restauración en una iglesia en Italia y el Cristo quedó? Sí, De hecho, salieron muchos memes. Hoy recorrió sí, todo el mundo sí, esa sí. restauración. Claro, porque uno cuando trata de restaurar es un tema que implica conocer el material con el que tú vas a restaurar. Ujú, Es decir, si tú, porque se puede restaurar el metal, se puede restaurar el vidrio, se puede restaurar el papel, ¿no? Es decir, volverlos a su esencia. ujú, Y por lo tanto, lo que hay, el contenido de esos materiales, si tú lo quieres de alguna manera volver a ver, volver a estudiar o simplemente observar, ¿no? Es también en el fondo es alejarnos de la inexistencia del objeto. O sea, una vez que se restaura, nosotros tenemos la posibilidad de tener el objeto de nuevo, ¿no? Y poder verlo, apreciarlo, ¿no? Y entonces la semana pasada, un señor que estaba haciendo, un youtuber, ¿no? Que estaba en un museo, no recuerdo, creo que en Italia, y él estaba hablando sobre la pintura nomás, ¿no? Pero se afirmó indebidamente sobre el marco de la pintura. Y entonces toda la pintura se fue hacia atrás y él rompió, hizo un hoyo en la pintura, ¿no? Y entonces, claro, ahí los restauradores saben que tienen que restaurar la tela, pero después viene restaurar la pintura. mm, Entonces, primero hay que ver cómo restauras la tela, que tiene que ver en realidad también con de dónde salió esa tela, cómo se encoló la tela, cómo se trabajó para que pudiera pintarse, y luego de eso recién comienza a buscarse la pintura con la que se pintó a ese personaje, ¿no? Pati, con todo lo que estás relatando, entonces podemos decir de que la persona que restaura, la persona que es un restaurador, restauradora, es, esto es una profesión. Sí, Se sí, estudia sí. En para realizar. Valparaíso, sí, en Valparaíso se estudia restauración, ¿no? Mm, mm, Y es alguien que además va aprendiendo de química, porque tiene que saber cómo va a restaurar el vidrio, el metal, el papel, la mm. tela, ¿no? Entonces tiene que Oye, no conocer es tan mucho. simple, ¿ah? Porque No, claro que no. uno, claro, ve, por ejemplo, ¿no?, en las imágenes, en las películas, hemos visto tanta película ahí de la Capilla Sixtina, cuando Miguel Ángel está ahí en el techo o quizás está arreglando algo.
eh, y no se le da el valor, ¿no?, que realmente tiene. Por ejemplo, aquí en la provincia de Parinacota también tenemos iglesias que han sido restauradas, Pati, y han Sí, habido restauradores, ¿no? Ahí. sí. Sí, y fíjate que la restauración es volver a instaurar, volver a que vuelva a ser lo que era originalmente. Nunca se logra completamente porque igual van quedando vestigios Mm, de lo que, digamos, de lo que se arregló. de lo que se arregló, o lo que es peor, van quedando vestigios del destrozo, ¿no? Que también Ah, es cierto. sí. Entonces, hay una necesidad de restaurar muchas veces algunos objetos. Por ejemplo, cuando está el sable de Bernardo Higgins, ¿no? Cuando llegó a las manos del museo, tenía algunos detalles, ¿no? Y entonces hubo que restaurarlo, es decir, tratar de volverlo a su esencia, ¿no? Mm. Otra cosa es el conservador. El conservador es quien toma una pieza que ya fue restaurada y Ah, asegura que esa pieza se va a mantener conservada, ¿sí? Entonces, mm, y ahí entonces el conservador entra a trabajar con el tiempo, a pelearle al tiempo. ¿Te fijas? claro. Entonces, ¿cómo se No, al clima también, las temperaturas y Claro, todo eso. claro, claro. ¿Sabes por qué no se pueden fotografiar las piezas en los museos? Eso mismo te iba a preguntar, para allá iba. ¿Por qué? Sí, porque resulta que una forma de conservar las piezas en el estado en el que están en la exposición es sin la exposición al flash. El flash es una luz que digamos, se enciende y es Mm, una fracción de segundo, pero cuando tú ves los museos y está todo el mundo tomándole fotografía, sí. va quemándose el objeto que queda expuesto a la fotografía. Mm. Entonces, una forma de conservar aquello es prohibiendo la fotografía. Estaba pensando, Patti, bueno, para quienes voy a ser autorreferente, hemos tenido, digamos, el placer, ¿no? Después de mucho tiempo cumplir un sueño. Estaba pensando en el Palacio de Versalles. De verdad, tú entras y ahí yo me pongo a pensar por la restauración, en la conservación. Oye, tremendo trabajo, porque imagínate ese palacio, cuántas habitaciones tiene, cuántos muebles Sí. tiene, cuántos cuadros hay, cuántos adornos hay. Oye, te digo que es un trabajo, pero ingeniería ahí, quizá cuántas personas hay las que están Ahí trabajando es, día a ahí es día. donde entra química, la física, hasta la matemática, porque hay que sacar cálculos, ¿no? Entonces, la verdad es que los restauradores y los conservadores son profesionales que trabajan en tratar de que nosotros podamos ver una pieza, ¿no? O un objeto que Mm, viene desde hace miles de años en algunos casos, ¿no? claro. Y, tú ves en el museo, nosotros tenemos piezas y hay objetos, el faldellín que está en la primera vitrina del Sí, museo, ese el faldellín faldellín, de los chinchorros, ¿no? sí, Ese que sí, es hay cómo un se faldellín cubrían. que está, claro, hay un faldellín que está exactamente como lo encontraron los arqueólogos, ¿no? Y está doblado, ¿no? Pero al lado hay uno que fue restaurado y está conservado, ¿no? Entonces ahí tú puedes ver la maravilla que hace un restaurador, ¿no? Porque se tomó el Mm, faldellín, un faldellín que estaba exactamente en el mismo estado que el que está como testigo, ¿no? Y entonces la fibra se tuvo que estirar, se tuvo que limpiar y ahí, ah, mira, bueno, quien hace conservación en el museo es la Mariela Santos, ¿no? Y claro, yo la he visto a ella trabajando con pinceles, con alfileres, o sea, de una manera... eh, oye, Patti, pero también ahí te juega la paciencia. Si tú eres restauradora, tienes que tener, pero una sí, gran paciencia, sí. ¿no? Para tomar las cosas tan delicadamente. Oye, y es Sí, el claro que tiempo. sí, claro que sí. Entonces, por esa razón también son tan importantes, uno, las colecciones que están dentro de los museos y las salas de exhibición de cada museo. Porque allí, para que tú puedas ver una pieza bellamente mostrada o exhibida, pasó por restauración, si fue necesaria, ¿no? Y una Mm, conservación, ¿no? Y entonces ah, ya. lo que nosotros vemos en una sala de exhibición es todo el proceso, ¿no? Para que nosotros podamos ver
un objeto que viene desde hace miles de años, ¿no? Y por supuesto con un trabajo larguísimo, ¿no? Para poder de alguna manera volver a verlo como era en su origen el objeto, ¿no? Y entonces hay tejidos que tienen más de 1000 años que están expuestos en el museo. Y tú comprenderás que también para restaurarlo es complejo, pero para conservarlo es más complejo todavía. Porque restaurarlo muchas veces fue poner la lana en la posición en la que estaba correctamente, Claro. ¿no? Se pone además, se trabaja con hilos invisibles, es decir, que no se vean, ¿verdad? Pero luego de eso viene el proceso de conservación, o sea, cómo conservas tú una pieza que tiene más de 1000 años y que está en exhibición. Por eso también, Patti, te sí. quería preguntar, hablando de faldellines y todo, en la cultura chinchorro no se encuentran colores, ¿verdad? En objetos, en prendas, quiero decir, en armas de cacería. Mira, No como se encontró pintaban, nada coloreado. bueno, ¿te acuerdas tú que las momias rojas están pintadas con óxido ferroso? Hay rojas y Sí, y las negras. negras. Sí, las negras óxido manganeso. Lo interesante de esto es que como tienen la pintura, ¿no? Lo que nosotros hemos visto es que Mm, en algunos casos, ¿no? La cestería tiene algunos diseños y tiene algunas pinturas. También hay pictografías que también están pintadas con rojo y negro, ¿no? Entonces, pero claro. siempre esos dos colores nomás. Eh, sí, No, en no, el caso de los chinchorros sí, porque es la eh, materialidad que tienen para pintar, pero cuando tú vas arriba a los aleros del arcaico que tienen 7000, 8000, 10000 años, ¿no? ¿ya? Ahí hay una pintura ocre, que es preciosa, Ah, que mira. tiene, que nos perdonen los auditores, pero tiene el mismo color de la caca que hacen las guaguas. Ese Ah, ya ese ocre, amarillo ocre. amarillito, Sí, precioso. sí, sí, Mira, sí. Hay arriba en el alero de las pictografías de Villacabrani, de Putre hacia abajo por la quebrada. Ahí hay unas pinturas que están hechas con con ese Pati, color. claro, te quería preguntar, hablando ya de nuestra región, ¿no? De la restauración, de la conservación, más bien, todo eso que tú estás comentando, estas pinturas, esto, lo que tenemos acá en la región, eh, ¿se está conservando como se debe? No, no. Por lo tanto, está ahí para que la gente las disfrute y en algunos casos gente que no tiene la preparación o no Mm, sabe. Simplemente va e interviene, ¿no? Entonces la pictografía que está dentro de las cuevas de Anzota, mm. pasó un comando de un grupo político, ¿no? Y pintó encima de la pictografía, ¿no? Uy, qué Entonces, lamentable. los geoglifos también están ahí a disposición para ser observados, pero también sufrieron un proceso, fíjate, se los restauró y de Ah, alguna hubo manera. restauración. Sí, los geoglifos de los cerros sagrados, los geoglifos de la Tropilla, los geoglifos de Utah también tienen procesos de restauración. Ya. Yo siempre digo, soy muy vieja, yo trabajé como alumna de historia en la Mm, restauración en cerros sagrados. Y lo que significaba el trabajo de restauración de los geoglifos fue un trabajo enorme. Luis Briones, Luis Álvarez, Percy Dawes, ¿cierto? Subían a los cerros, estudiaban el diseño, y el encargado de estudiar esos diseños era Luis Briones, ¿no? Y después él iba, de alguna manera, respetando el diseño, y entonces nos decía, esa piedra es de ahí, esa piedra no es de ahí, cuidado con esa piedra, ¿no? Sí, en mm. los 80 hubo un trabajo bien intenso, ¿no? De restauración de los geoglifos. De hecho, era un programa de la municipalidad, del Departamento de Turismo de la municipalidad en esos años, ¿no? Fíjate la visión, estamos hablando de los 80, ¿no? Claro. En ese momento se construyeron los tótems que están a lo largo de la carretera, ¿no? Esos tótems que tienen unos diseños de la textilería y de la cerámica
y que te avisan, ¿no? En este lugar hay una posibilidad de ir a ver o apreciar algún sitio arqueológico, ¿no? Entonces, lamentablemente, fíjate, ese día, el jueves pasado, yo visité Las Colcas con las estudiantes de la Escuela Francia y claro, las chicas saben que no pueden salir del espacio que está determinado. Con eso se logra cierto nivel de conservación del sitio, ¿verdad? Claro. Entonces le decimos a la gente, manténgase dentro del sendero, no se Mm. meta dentro de las colcas, ¿no? Pero entre medio de eso tú encuentras trocitos de cerámica que Ah, tú los ves y tienen que quedar ahí, pero hay mucha gente que se los lleva, lo ¿no? recoge. Claro, y justo ahí hay un promontorio con unas piedras y debajo de las piedras hay un textil. Y Mm. entonces está ahí, yo he ido varias veces, sigue estando ahí afortunadamente, pero siempre hay gente que viene, lo saca. Entonces también nosotros tenemos que entender que Nos para falta educación. Claro que si nosotros quisiéramos verlo hacia el estado en el que realmente fue hecho o concebido, hay que entrar a un proceso de restauración y luego de eso uno de conservación, ¿no? Porque además tienes que tener cuidado. La humedad ambiente de nuestra atmósfera, esa humedad inmediatamente hace que lo orgánico empiece a entrar en estado de putrefacción, ¿no? Y entonces se Claro. va moliendo, se va perdiendo, y eso hace que al final nuestra propia naturaleza termine de alguna manera eliminando ese patrimonio. Por esa razón siempre decimos el mejor lugar donde está nuestra arqueología es nuestro patrimonio arqueológico está justo debajo de nosotros, está en el suelo, donde hay tanta sal que eso permite que lo que está enterrado pueda mantenerse. Patti, en el caso de nuestra ciudad, por ejemplo, bueno, ya es sabido, ¿no? Se hace alguna construcción, bueno, tenemos el claro ejemplo de lo que pasó ahí con Almacenes París, ¿no? Sí, Sí, ahí sí. estaban en plena faena y encontraron muchas cosas, tuvieron que parar la obra. ¿Será que todo Arica está lleno de momias en el suelo, Patti? No necesariamente momias, pero sí evidencias de ocupación humana. En Mm, todo donde tú hagas un hoyo en Arica va a mm, aparecer evidencias de ocupación humana. Mira, ahora están haciendo el skate park, ¿no? sí. Toda la bajada en el cerrito, frente Al al lado Parque del Parque Centenario. Centenario, ¿no? Por ahí. Claro, y yo recordaba que en algún momento cuando hubo una especie como de mejoramiento del Parque Centenario, aparecieron trozos de cerámica, pero también canales, fíjate. Y ahora en el skate park Mm. volvieron a aparecer otra vez canales, ¿no? Ah, Y entonces, donde tú quieras hacer un hoyo, inevitablemente vas a encontrar restos o evidencias. Básicamente porque tuvimos una población que vivía entre el valle y la costa, ¿no? Y claro. entonces eso significaba una vida que ocupó los dos espacios, los valles, ¿no? Y la costa. Entonces siempre van a haber evidencias de esa historia, siempre. Y lo que Eh, queremos cuando hablamos de patrimonio es decirle a las personas, mire, ya está bien, lo sacó, ¿cierto? Tiene la punta en su casa, la punta de flecha la tiene en su casa, ya perfecto. mm, Tiene el trozo de arpón en su casa, ya perfecto. Pero no lo deje ahí tirado en un rincón. Es como la fotografía. Les hemos dicho claro. muchas veces, ¿verdad? Mm, Póngalas a resguardo, consérvelas, ¿no? Y muestre esto que usted tiene en su casa, que es patrimonio, claro, debería llevarla al Consejo Monumento, al museo, pero mm. también es tanto que los espacios para resguardar todas esas colecciones es mínimo, cada vez es Oye, mínimo. algo importante que acabas de decir, porque mira, para quienes están escuchando, ¿no? Hay gente que, claro, le gustaría tener algunos objetos, otros que no, y donde, por ejemplo, si cualquier vecino de Arica encontrara algo, ¿ya? Está construyendo Sí. algo en su casa y pum, se encontró vestigio de algo. ¿Dónde se acerca la persona? ¿A quién llama? ¿Cómo se hace? Servicio Nacional de Patrimonio, Consejo de Monumentos Nacionales
y depende, habitualmente la municipalidad, hoy día la municipalidad de Arica tiene en su dirección de cultura, tiene arqueólogos. Ya, ya. Entonces, el arqueólogo va, visita, ve si ve qué objeto es, si acaso Ujú, es importante resguardarlo, cuidarlo, protegerlo, salvaguardarlo, ¿no? O simplemente es necesario que vuelva al lugar, no a quedar ya. enterrado. Entonces, los arqueólogos que trabajan para la municipalidad están cumpliendo también ese rol, ¿no? De protección del patrimonio. Y en ese Mm, sentido también es bien interesante el hecho de que cuando los objetos van apareciendo, ¿no? sí. Por lo general entra el Servicio Nacional de Patrimonio, ¿no? Y cierra o cerca el lugar, cuando es mucho, ¿no? Y Ah, entonces el edificio del Poder Judicial que se iba a construir o se va a construir frente al Colegio Integrado por San ahí en la Marcos, calle San Marcos, ¿no? Con General claro. Lagos. Claro, y primero ya empezaron, ya aquí se va a construir, ya estaba listo el diseño, ¿cierto? Y de Sí. pronto empiezan a ser los heridos y empiezan a aparecer cuerpos y más cuerpos y No restos y te puedo evidencia. creer. Claro, al principio eran solo 27 cuerpos, 27. ¿Sí? Y luego de eso siguieron apareciendo y después aparece toda la materialidad en torno a esas personas. Cestería, Claro. es gente del formativo, o sea, no tienen un gran despliegue de cerámica, de textilería, son los primeros tejidos, ¿no? Mm, Hay mucha cestería, mucha totora, hay muchos árboles de huacán, ¿no? Porque son troncos y son muy rectos. Entonces, y mira, siempre cuento esto porque me pareció maravilloso. El cuerpo de una de las personas enterradas allí tiene una especie como de un collar o cuenta, ¿no? Es un collar que va desde la rodilla hasta el tobillo, envuelve toda la pierna, ¿no? mm, Y es un collar que está hecho con huesito, ¿no? huesito. Sí, Mira. huesito, está hecho también con ramitas, ¿no? Todos estos adornos. Entonces, claro, tú estás pensando, pucha, esta gente vivió hace miles de años ahí a los pies del Mm, morro, pero resulta que también tenían principios básicos de estética. O sea, mira, ¿por qué claro, te adornas? ¿Por qué te adornas una pierna? ¿Por qué claro, te pones cintillo? ¿Por qué te haces diademas y te claro. ¿Qué, adornas la claro, cabeza? qué indicaba eso? ¿O había algún grado, había jerarquía? Eso, sí, ¿no? Claro, claro, simplemente el hecho de en la mañana, mi primer pololo de hace 500 años atrás, una vez me dijo, una mujer sin aros es una mujer que no tiene luces. Oh, Nunca se me olvidó, entonces yo pienso muchas veces, colocarse los aros. claro, al ponerme los aros siempre pienso en un principio de estética como ese, ¿no? Que es vital en el caso de las mujeres. Oye, y mira, interesante lo que acabas de mencionar. Nosotros lo hacemos ahora, pero esto viene de cuánto antes. Si hablamos de los Uh, chinchorros, imagínate, ellos, sí. claro, ponían en la cabeza, nosotros igual ahora usamos sombrero, se adornaban también el faldellín, me imagino que tenía cierto diseño. En algunos eh, casos, sí, en algunos casos pequeños Ujú, detalles en las fibras, ¿no? ujú, Entonces, claro, está sin duda alguna, o a veces una cuenta, tú sabes que los chinguillos eran estas bolsas con las que se hundían, ¿no? Pero también hay chinguillos que son pequeñitos, hay uno en exhibición en el museo cuyo la terminación es una cuenta de malaquita. Entonces, cuando tú dices y piensas en la persona que hizo ese detalle, ¿en qué estaba pensando? En que su bolsa se viera distinta, diferente, no como cualquier bolsa, ¿no? claro, Es como en la mañana, cuando tú sales en la mañana, ¿cierto? Y te arreglas y te pones la ropa que tú piensas que ese día te interpreta mejor. Por eso sí, es muy gracioso cuando tú dices, hoy no tengo nada que ponerme. No es que no tengas nada que ponerte, es que ese día necesitas claro, ponerte algo que no tienes a mano o que no tienes ahí en tu vestidor, exacto. ¿no? Y uno se Entonces, refiere a eso. claro, porque tú buscas la diferencia de alguna manera, ¿no? Exacto. Entonces, los chinchorros, lo hemos hablado muchas veces, se ponen cintillos, se ponen pulseras, Claro. tobilleras, ¿no? Ujú. Entonces,
es lo que te va haciendo distinto del resto, ¿no? Y entonces, Claro, claro, cuando tú quieres mostrar esa diferencia, lo haces a través de estos detalles, ¿no? exacto. Pati, Muchos se nos fue el viajes. tiempo. O sea, ya estamos ya en el tope. Queremos agradecerte, muy entretenido estos espacios de los días Una última cosa, jueves. ¿Sí? dentro del museo, tanto en la sala Chinchorro como en la sala que llamamos la de la historia del territorio, en esas dos salas hay mucha conservación, mucho trabajo de restauración y de conservación. Así es que Perfecto. no es solo exhibir un objeto, ¿no? Sino es que Mm, prepararlo para su exhibición. que hay mucho trabajo detrás. Hemos aprendido aquello. Ahora sí, Pati, nos despedimos de este agenda. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Cerramos la agenda por hoy en la estación universitaria.